Muy buenas tardes, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de redacción de documentos administrativos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y también conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que hoy y mañana está iniciando más de 10 cursos gratuitos. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. De igual manera, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Walter Torres Pachas. Por favor, recuerde que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 4 a 5:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 1, elaboración de documentos administrativos, la solicitud, el memorándum. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en redacción de documentos administrativos a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por 1 año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted podrá encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por 1 año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al curso gratuito. Para empezar nuestra tarde y nuestra semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Por favor, me acompañan con una pequeña oración, inclinen su rostro
y cierren sus ojitos para empezar nuestra tarde muy bendecida. Padre amado, gracias por la vida, por la salud. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todos los participantes. Bendice a todo el equipo y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén a todos. En breve ya se estará conectando el doctor para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Muy buenas tardes, Helen, Hilda, Anita, amén a todos. Muy buenas tardes, Walter. Amén, Walter. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Bueno, muy buenas tardes, señorita responsable del ITEC. Muy buenas tardes con todos los participantes. Tengan un bonito día cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a impartir las clases correspondiente a nuestro tema, que es redacción de documentos administrativos. Consiste en cuatro temas durante 2 semanas, lunes y miércoles de 4 a 5:30. Espero que estas clases, estos conocimientos que le vamos a impartir sea de mucho beneficio para ustedes en el quehacer diario, en su vida cotidiana, en su vida laboral. Cuestiones de cómo redactar un documento no es nada de otro mundo, es cuestión de saberlo, cómo redactar. Vamos a implantar los conceptos para que ustedes puedan conocer qué es un documento administrativo y puedan redactar cada uno de ellos. Entonces, de este preámbulo vamos a iniciar con las clases. A ver, acá tengo la señorita o señora Natalie Romero y Vilma Austo han levantado la mano. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, Natalie Romero, Vilma. Creo que no, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Un momentito, por favor. ¿Dónde están los temas? Cualquier cosita por el... Ok, cualquier cosita por el chat. Yo tengo acá mi chat activado y estamos leyendo algunas consultas que usted pueda tener, ¿eh? Ok, vamos a compartir. ¿Se comparte la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Ok, listo. Entonces vamos a... Ok. Ya, entonces nuestro curso, redacción de documentos administrativos, pero antes de empezar a cómo redactar un documento, primero tenemos que tener los conocimientos o los conceptos claros de a qué cosa nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso, perdón, debemos definir qué es un documento administrativo, ¿no? Antes de empezar a realizar, pues, los diversos documentos administrativos que se puedan redactar, como la solicitud, un memorándum, un oficio, un informe, una carta, un acta, ¿no? Resoluciones, son diferentes documentos que se manejan tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas, ¿no? Cada uno es con cierta particularidad al momento de redactarlo, porque conocemos, pues, ¿no? Que el sector público, pues, tiene unas características y el sector privado tiene otras características, ¿no? Pero los documentos vienen a ser los mismos, sino
redactarlo de acuerdo a en qué sector nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra sesión de número 1 del día de hoy. El tema viene a ser la elaboración de documentos administrativos. En este caso vamos a empezar con lo que es la solicitud y lo que es un memorándum. El día miércoles, que es nuestra siguiente clase, vamos a continuar con la elaboración de documentos en el caso del informe. En la siguiente semana, el día lunes, que es día 14, vamos a continuar con lo que es la redacción de un oficio, cómo se redactan los oficios. Y la última clase, que viene a ser el día 16 de octubre, viene a ser la elaboración de documentos como es el acta o las cartas que se puedan elaborar, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces empezamos con nuestro primer tema. Hablamos de documentos administrativos, ¿no? Ahí tenemos un concepto, pero primero tenemos que definir, podemos definir qué es un documento, ¿no? ¿Qué es un documento? ¿O qué entendemos por documento? Desde un punto de vista, de manera general, el documento viene a ser como un escrito, ¿no? Un escrito que se realiza donde, en el cual van a constar datos fidedignos, porque son documentos oficiales, ¿no? Datos o documentos escritos reales, escritos que no se pueden, como le digo, no se pueden redactar algo que no es. No se puede, como se dice, malinformar, ¿no? Entonces, estos documentos, el documento es un escrito que consta de datos fidedignos, datos reales, que van a servir como, digamos, como una prueba o un testimonio. Este documento también puede brindar información de carácter histórico, pueden brindar información de carácter oficial, pueden brindar información también de carácter legal, porque a nivel de todo, instituciones públicas o entidades, organizaciones privadas, siempre se va a emitir documentos oficiales o legales, ¿no? En caso, por ejemplo, si hablamos de juicios que se tienen, ahí vemos pues expedientes, ¿no? Expedientes de documentos que sirven como prueba para un aspecto legal. Oficial cuando se emite pues oficios, resoluciones, memorándum, etcétera, ¿no? Histórico, cuando vemos, por ejemplo, en el Perú, en nuestra Biblioteca Nacional, vemos pues esos documentos históricos, ¿no? Como la firma del Acta de la Independencia, eh, escritos de diferentes escritores peruanos que han dejado su legado y están como un documento valioso dentro de nuestra Biblioteca Nacional, ¿no? Son diferentes documentos que van a servir eh, para un futuro, un documento histórico, van a servir como prueba pues de la realidad peruana en esas épocas, ¿no? En esencia, entonces, podemos decir que el documento resume la combinación de un soporte y la información que va a estar registrada en él. Como hemos dicho, consta de datos fidedignos, va a servir como prueba, como testimonio de lo que se quiere decir. Entonces, va a ser un soporte que se tenga la información que va a estar registrada en ese documento. En el documento no solamente es escrito, el documento también puede constar de fotografías, el documento puede constar de dibujos, el documento puede constar de películas. Ahora, actualmente ya se ha digitalizado la informática, ha evolucionado mucho, ya tenemos pues ahora página web, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, ¿no? Las redes sociales que permiten una forma de comunicación en el cual también permiten eh, dar información, dar testimonio, ¿no? O prueba de algo.
que vienen a ser los archivos informáticos, ¿no? Entonces ahí tenemos pues los diferentes conceptos, o tenemos un concepto, perdón, definido de lo que viene a ser un concepto de documento, ¿no? Ahora, ¿qué es un documento administrativo? Entonces, primeramente que quede claro qué es un documento, no administrativo, sino un documento en sí, de manera general. Hemos dicho que es un testimonio, es una prueba en el cual va a poseer o va a proporcionar información, puede ser de carácter histórico, puede ser de carácter legal, puede ser de carácter oficial, o también un documento de constatación, por ejemplo, las actas, ¿no? Las actas, el acta de asamblea, donde se plasma lo que se dice, lo que se reúne, ¿no? Entonces es un documento porque nos va a servir como testimonio, como prueba. Y dentro de ese documento puede tener no solamente escritura, palabras, sino también puede tener dibujos, puede tener fotografías, puede tener audio, etcétera, ¿no? Soportes, como hablamos, soportes multimedia. A ver, acá una sugerencia, la pantalla se puede ampliar más. A ver, pantalla se puede ampliar más, pero acá está en, está ampliado, está pequeño. Entonces, definiendo el concepto de documento, ahora digamos, ¿no? ¿Qué es un documento administrativo? Y acá en la diapositiva, en nuestro material tenemos, ¿no? Los documentos administrativos nos dice que es una comunicación escrita de carácter formal. Como le decía, estos documentos administrativos pues, se puede utilizar tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿no? Y la palabra administrativo, ¿de dónde viene? De administrar, ¿no? De administrar recursos, administrar o gerenciar recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Puede ser tanto en la entidad pública como en la entidad privada, ¿no? La entidad pública administra recursos que son de todos los peruanos, ¿no? Con la finalidad, pues, de invertir de carácter social, una inversión pública donde permita satisfacer, pues, las necesidades que tiene toda la población, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno, invierte a través de el sector público, de las entidades públicas, en beneficio de la población. En cambio, en el sector privado, como decía, cada uno tiene sus ciertas características. En el sector privado, pues, sabemos que una organización privada, una empresa, su fin no es brindar un servicio a la población en el sentido, también en el sentido de un beneficio directo, ¿no? Sino la empresa busca la parte lucrativa, es cierto, brinda servicios, venta de bienes a los clientes, al público, pero su principal origen de una empresa es lucrar, es ganar, ¿no? Generar ganancia, generar utilidad, ¿no? A diferencia del sector público, pues que su función principal es darle un buen servicio a la población, ¿no? Entonces tienen sus propias características cada uno de ellos. Y para eso, para cumplir esos fines, esos objetivos, se necesitan de documentos administrativos, comunicar de carácter formal, de carácter legal, ¿no? Comunicar, porque la comunicación es base en un negocio, por ejemplo. Base es comunicar cuáles son sus productos, cómo es la atención al cliente, cómo es cómo tratar con sus proveedores, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación. Y esa comunicación que se va a dar de manera hablada, pero también se va a dar de manera escrita. Y ahí es donde vamos a ver los documentos administrativos, ahí es donde vamos a utilizar los diferentes documentos administrativos, sea carta, sea un oficio, sea una solicitud, etcétera. Hay documentos administrativos que se manejan internamente dentro de la organización y también hay documentos que se manejan externamente, fuera de la institución, fuera de la organización, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo, cada uno de esos documentos lo vamos a ver en los temas o en las clases correspondientes. Vamos a aprender cómo se debe o cómo se elabora un documento administrativo. Es fácil agarrar
bueno, antes se agarraba una hoja, un lápiz, un lapicero. Ahora existe ya la tecnología, ¿no? Es fácil escribir, ¿no? Y decir, pero hay que saber, hay que tener el tino exacto para saber cómo se debe redactar un documento, porque son documentos formales. Y yo siempre digo, cuando uno escribe un documento, cuando una persona escribe un documento y la persona que recepciona ese documento, inmediatamente analiza cómo es la persona que envía. O sea, es algo, se aplica ahí algo de psicología, ¿no? O sea, lo que dice el documento te va a describir cómo es la persona que ha redactado ese documento. Pero para redactar un documento tenemos que tener eh, mucho tino, mucha formalidad, ¿no? Y utilizar palabras claves, ¿no? Utilizar palabras claves y no redundar en un solo tema, ¿no? Eso ya vamos a aprender en las clases cuando hagamos la práctica. Pero ese es el hilo, ¿no? Ese es el punto. El documento administrativo que se emite debe ser claro, preciso, conciso, que el lector, el receptor de ese documento, inmediatamente sepa qué documento es lo que está recibiendo. A veces escribimos documentos y escribimos líneas y líneas en el documento, pero no decimos nada. Y la persona que recibe al momento de leerlo, lee, hasta se cansa de leer y no entendió nada, no sé qué cosa me querrá decir este documento. Entonces hay que tener esos ciertos tips para poder nosotros redactar en lo posible un buen documento, ¿no? Porque eso da, eh, da la personalidad del ser humano, ¿no? Entonces, estos documentos dicen de carácter formal que se pueden utilizar tanto en la administración pública como en la administración privada, con el fin de permitir el cumplimiento de obligaciones y el gozo de derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, las leyes y las normas internas de cada entidad o institución, ¿no? Entonces, estos documentos van a servir, por ejemplo, en el sector público se emiten resoluciones, ¿no? Se emiten resoluciones, se emite acuerdos, se emite ordenanzas en los gobiernos locales, en las municipalidades, ¿no? Es decreto de urgencia, decretos leyes, todos son documentos. El Congreso también emite documentos, como son las leyes, ¿no? Entonces, todos esos documentos, pues, son muy importantes y saber cómo redactar, ¿no? Entonces, estos documentos administrativos, ahí tenemos el concepto, es una comunicación escrita de carácter formal, ¿no? Es el soporte que contiene y en el cual se van a registrar, pues, los actos de la administración pública y se van a registrar los actos de la administración privada. La forma externa e interna de dichos documentos, ¿no? Entonces ahí tenemos los conceptos que nos van a definir cada uno de ellos, ¿no? Tanto documentos en el sector público y en el sector privado. Como le digo, es el mismo, pero con cierta particularidad o ciertas características. ¿Qué es la redacción de documentos administrativos? ¿Qué es la redacción? ¿Cómo se debe redactar? En un primer punto tenemos que la redacción es la elaboración de documentos de carácter oficial, y siempre vamos a hablar de ese término, de carácter oficial y formal. Por más que sea una solicitud simple o una carta simple, siempre tiene que ver la formalidad del documento, la formalidad de cómo elaborar ese documento, la, la formalidad y el respeto muy importante que debe haber en el documento. Decimos por ahí que el papel aguanta todo, es cierto, el papel aguanta todo lo que podamos escribir, pero si hablamos de documentos administrativos de carácter oficial y formal, siempre debe primar el respeto en lo que se quiere decir. Podemos decir muchas cosas, sí, se puede. En los informes, por ejemplo, podemos decir muchas cosas en el informe. Nos podemos desplayar en el informe, porque el informe es una
Es un tipo de redacción en el cual, como su nombre lo dice, informa de un hecho o suceso perdón la redundancia, que ha sucedido. Entonces, tenemos que, en el informe, pues, en el informe no podemos inventar nada, ¿no? En el informe tenemos que describir o narrar tal y como sucedió un hecho, pero siempre manteniendo el respeto correspondiente, porque son documentos oficiales. Entonces, la redacción de documentos administrativos consiste en elaborar documentos de carácter oficial con el afán de comunicar disposiciones o acuerdos dentro de la entidad o fuera de la entidad. Porque nosotros podemos acordar dentro, pero ese acuerdo debemos informar de repente a otra instancia. Entonces, ese acuerdo está plasmado de repente en un acta firmado y ese acuerdo tenemos que informar de repente a otra dependencia o a otra entidad. ¿Y con qué se comunica ese acuerdo? Se puede comunicar con un oficio, ¿no? Con un oficio se puede comunicar, o se puede plasmar mediante un documento administrativo que puede ser una resolución donde dispone algo, ¿no? O sea, son diferentes documentos que se van a utilizar. Entonces, documentos administrativos es elaboración de documentos de carácter oficial formal. Importancia de la redacción de los documentos administrativos. Como lo dijimos en el concepto, ¿no? Los documentos administrativos son el soporte en el cual se va a materializar, se va a dejar constancia de los actos de la administración pública y de la administración privada. Entonces viene a ser el soporte, el, el soporte, eh, ¿cómo se dice? El soporte y, ¿cómo? A ver, se me van las palabras. Ya, el soporte dentro de la administración pública de todos los actos que se van a originar, ¿no? La constancia que se va a quedar dentro de. Función de constancia. El documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en un soporte material. Evidencia, a eso es lo que quería decir. El documento es una evidencia que va a quedar. Es una constancia, una evidencia de los actos que se han realizado. Y eso va a ser comunicado, pues, a través de los diferentes documentos que se utilizan, memorándum, informe, oficio, solicitudes, actas, acuerdos, etcétera. De todos los documentos que se puedan utilizar. Entonces va a quedar como constancia, ¿no? Como un soporte, como una evidencia, ¿no? La redacción de un documento administrativo. Función de la comunicación. Los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de la administración. Como le decía hace un rato, ¿no? Comunicar. Dentro de un negocio es muy importante como la comunicación. Dentro de una entidad pública también es muy importante la comunicación que exista internamente entre las diferentes dependencias que van a estar dentro de la administración. Y lo más importante en la administración pública, lo más importante, y de repente ustedes habrán escuchado este refrán donde dice, papelito manda, ¿no? ¿Dónde está la prueba? En el papel. Sobre todo cuando hay, pues, casos especiales en la administración pública, a veces estos documentos administrativos te pueden salvar de muchas responsabilidades, ¿no? Porque es muy delicado en la administración pública, sí es bien delicado. Y vemos a diario, ¿no? En las noticias de los actos de corrupción, de los malos manejos que existen en las diferentes entidades del sector público, mal manejo de los recursos. Hay denuncia, la Contraloría General de la República no se abastece para controlar todo el movimiento económico de todas las 3.000 y tantas entidades públicas que existen a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno. Entonces, a veces cuando sucede algo, cuando hay una denuncia, ¿con qué nos defendemos? Nos defendemos con los papeles. Acá está
Memorándum. Acá está, me ordenaron, acá está el memorándum que me ordenaron, ¿no? A ver, ¿dónde dice? Sí, pues, dijo, es un error material. Ok, sí, evidencia, ¿no? Entonces, como le decía, dentro de la administración pública es muy importante esos documentos que van a servir como decimos, ¿no? Evidencia, como soporte, como constancia de un acto de repente que se ha realizado, ¿no? Y es muy importante para los que trabajo. Yo trabajo en la administración pública y sé cómo es el asunto de cuando hay, existe denuncias, existe, ¿no? A veces informes malintencionados, donde la persona o el personal, el servidor, funcionario, tiene que saber defenderse. ¿Y con qué se va a defender? Con documentos. Ahí van a ustedes, si en algún momento ocurre, ahí van a saber cuál o cuán importante es o son los documentos administrativos. El documento administrativo te puede hundir o te puede salvar. Dos cosas, ¿no? En un proceso judicial, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la importancia, la función que tienen los documentos administrativos dentro de la administración pública y en el privado también igual. En el privado igual, ¿no? A veces en el privado, en una empresa, se ocurre algo y nosotros, acá está, señor, yo informé en su momento, acá está mi informe tal día en tal hora, acá está la evidencia. Que no lo hayan tomado en cuenta ya es muy distinto, ¿no? Pero ya pues te salva de muchas responsabilidades que pueda haber. Entonces es muy importante los documentos administrativos y muy importante el saber cómo redactar, porque a veces la redacción también te puede llevar, ¿no? A, a una responsabilidad de la forma de cómo lo informas. Entonces hay que saber bien cómo elaborar el documento. Porque a veces lo que dices, ojo, yo lo digo por experiencia, a veces lo que escribes puede ser en tu contra. Hay que tener mucho cuidado al momento de redactar un documento. Características, características. A ver, ahí hemos resumido en 4 características, ¿no? Hay varias características, vamos a resumirlo en 4. Características del documento administrativo, integridad. No dice, debe contener y debe desarrollar todas las ideas referidas al tema o al asunto. Todo documento, todo documento siempre lleva un asunto. Asunto, no sé si ustedes habrán leído un documento. Asunto. Solicitud también solicita y lo que vamos a escribir es el asunto que está solicitando, ¿no? En un oficio también asunto, en un informe asunto, en un memorándum asunto. Asunto es el tema de lo que va a plasmar el concepto o la redacción del documento. Entonces vamos nosotros a ver asunto, ¿no? Este informe, a ver, asunto, ¿cómo podemos poner? Acuerdo de reunión del día tal. Ya está. Asunto. Entonces cuando yo voy a leer el documento, asunto, acuerdo de reunión. Ya, entonces el tenor de lo que sea, lo que está redactado en el documento, va a ser relacionado al acuerdo que ha habido en dicha reunión. No puedo poner un tema o un asunto y decir en la redacción, en el texto, en el cuerpo del documento, no voy a decir otras cosas, ¿no? A veces sucede, ¿eh? Sucede que en el asunto dice algo y en el concepto del cuerpo del documento dice otra cosa, que no tiene nada que ver con el asunto. Se puede haber de repente equivocado en el asunto, ¿no? Entonces, el asunto tiene que estar referido al tenor, al cuerpo del documento, ¿no? Tiene que estar definido ahí, ¿no? O sea, si yo pongo un asunto, todo mi tenor, todo mi cuerpo tiene que ser relacionado al asunto que estoy indicando. Por eso dice integridad.
debe contener y desarrollar todas las ideas referidas al asunto. O sea, todo el cuerpo del documento, todo el texto del documento debe estar relacionado al asunto del documento. Brevedad. Hay documentos que no deben ser muy extensos, debe ser breve y evitando palabras innecesarias o, como se dice, el, evitar repetir esas palabras, ¿no? Esas palabras que están, la redundancia, ya, se me olvidan las palabras, la redundancia en el documento, o sea, no, el documento no debe ser redundante, debe ser breve, ágil, conciso, preciso, y utilizar las palabras necesarias que el documento requiere. Por ejemplo, en una solicitud no voy a explayar, pues una solicitud, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 hojas, ¿no? Una solicitud es algo, depende, ¿no? También, ¿no? Depende de la solicitud que quiera, pero a lo mucho la solicitud, pues, será, pues, 2, 3 hojas, ¿no? En el caso de procesos judiciales, ahí sí, ¿no? Porque ahí el abogado, pues, te mete que la ley tal, que tal cosa, que otro sí digo, otro sí no digo, que por aquí, por allá, ¿no? Te hace todo un palabreo, porque es la función del profesional en derecho, ¿no? Tratar de sustentar todo lo que se quiera dentro de un proceso, ¿no? Entonces, el papelito, como digo, el papelito aguanta, ¿no? Entonces ahí pues se desplaya el abogado, ¿no? En esos casos sí, pues es recomendable, ¿no? Pero en otros no, pues, por ejemplo, un memorando, no va a mandar un memorando pues, de 4 o 5 hojas, 3 hojas, ¿no? Un oficio también, a lo mucho, pues el oficio será 2 hojas con anexo, 3 de repente, ¿no? Pero el documento tiene que ser breve, conciso, preciso, no o evitar que tenga mucha redundancia de lo que se quiere decir. Las ideas, plasmarlo de manera concisa en el documento. En el informe, quizá, ay, sí, no me puedo desplayar, pues, porque en el informe a veces se detalla, pues, paso por paso, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, es un informe, ¿no? El informe es un tipo de narración, es un tipo de descripción de algo que se quiera decir, ¿no? En vez de decirlo de manera verbal, lo digo de manera escrita, ¿no? Para que tenga evidencia, ¿no? En esos casos sí, pero eso ya vamos a verlo cuando entremos pues a esos tipos de documentos de cómo redactar. Pero en general, el documento tiene que ser conciso, breve, preciso, utilizando palabras que tengan relación con el tema que se quiera informar. Claridad, todo texto debe ser claro, fácil de entender. A veces cometemos el error de redactar documentos con palabras muy técnicas que el receptor a veces ni entiende, oye, ¿qué me estará diciendo este señor? ¿No? Me habla de palabras técnicas que yo no conozco. Entonces, en el documento, depende a quién va a ser dirigido, sí, pues hay que tener unas palabras claras y fácil de entender de la persona que va a recepcionar ese documento. Ahora, si yo voy a emitir un documento, por ejemplo, si yo soy ingeniero, ¿no? Porque los ingenieros utilizan mucho palabras técnicas, y quiero, por ejemplo, informarle a mi supervisor, utilizaré palabras técnicas, pues, en el cual ellos me comprenderán, ¿no? Pero no solamente ese informe va a quedar en el supervisor. De repente el supervisor va a mandar un informe al administrador. Entonces el administrador al momento de leer va a decir, uy, ¿qué cosas estarán hablando acá? Pues no se entienden, ¿no? O son palabras que ellos entienden y no el administrador, ¿no? Pero eh, se puede dar el caso. Para eso está la tecnología, inmediatamente, pues palabras que no comprendemos, no entendemos, inmediatamente, pues no lo buscamos y sabemos el significado de esas palabras, ¿no? Pero en lo posible, pues, en lo posible hay que eh, transcribir o escribir palabras claras, sencillas, que el receptor sea fácil al momento de poder, o de que la persona lo lea, pueda entenderlo. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? El documento que nosotros presentamos
es para que lo entienda la persona, no es un documento que nosotros presentamos para que no lo entienda, ¿no? No tiene sentido. Todo documento que se va a presentar tiene que ser entendible, o sea, para la persona que va a recesionar, me entienda lo que quiero decir. Para eso, pues, utilizamos palabras sencillas, palabras fáciles que se puedan entender. Cortesía, ahí vemos al respeto, a la forma de cómo debemos redactar el documento con el respeto que se merece la persona que lo va a recibir, por más inferior que sea. Porque dentro de las organizaciones, sean públicas o sean privadas, hay niveles, ¿no? Hay jerarquías. Jerarquías, hay obreros, hay empleados, hay jefes, funcionarios, directivos, ¿no? En la entidad privada también, pues hay accionistas, hay directorio, hay empleados, hay, qué sé yo, supervisores, ¿no? Personal de limpieza de la empresa. Entonces, los documentos que se deben enviar, ¿no? Por más inferior que sea el trabajador, siempre hay que hacerlo de manera respetuosa. O cuando una persona común y corriente va a presentar un documento a una entidad, igual, ¿no? Tenemos que presentarlo de manera respetuosa, ¿no? Por ejemplo, una solicitud, ¿no? Yo, por más cólera que tenga con la entidad, o no me atiende, mucho demora, voy a mandarle un documento con ira, con cólera, ¿no? Entonces ahí, pues está bien que lo envíes con cólera, pero siempre guardando el respeto correspondiente, ¿no? No te puedes mandar, o sea, disculpa la palabra, no te puedes mandar en el documento que sí, que usted es así, que es así, no, eso no, eso es malo, eso es malo. Siempre hay que redactar un documento con cortesía, con respeto, ¿no? Pero eso no implica también, pues, que no le diga sus verdades, ¿no? Dile sus verdades, pero con respeto, pues, o sea, no tan, como se dice, disculpen la palabra, no tan vulgarmente, ¿no? Sino siempre con respeto, se le puede decir, pero sí siempre con el respeto correspondiente. Entonces, todo respeto, por más inferior que sea, siempre hay que, perdón, todo documento, por más inferior que sea a quien se va a remitir, siempre hay que tratarlo o hay que editarlo, hay que escribirlo con el respeto correspondiente. Por más cargo que uno tenga, ¿no? Hay que siempre redactarlo con el respeto correspondiente. Entonces, eso vienen a ser las características. Hay muchas, pero le he resumido en cuatro, que para mí no es lo principal que debe ir en un documento. Íntegro, breve, claro, conciso y cortés. Acá vemos los tipos de documentos administrativos. Acá vemos, buenas tardes, Ana Isabel, buenas tardes. Acá vemos el documento administrativo, por ejemplo, declarativos, documentos administrativos de transmisión, de transmitir algo, de constancia, ¿no? De constancia, de evidencia, de juicio, ¿no? O sea, hay muchos tipos de documentos que se puedan emitir, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de transmitir, comunicar algo, entonces ahí va, pues, sí o sí los oficios, ¿no? Pero esos oficios te va a permitir comunicar de manera externa, externa. Los oficios se usan para comunicación externa. En cambio, los informes lo podemos manejar de manera interna, ¿no? Porque los informes se manejan de manera interna. Yo no voy a mandar un informe, pues si yo trabajo en una empresa privada y necesito comunicarme con otra empresa, yo no voy a mandar un informe. Es informe para una comunicación interna entre los trabajadores, entre los directivos, entre los jefes, ¿no? Siempre es comunicación interna dentro de la organización. Pero si queremos comunicarnos de manera externa con otros, ahí sí podemos utilizar los oficios. Las cartas también, las cartas pueden ser de comunicación externa o también puede ser de comunicación interna.
Y ahí tenemos la declarativa, las resoluciones, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ellos emiten resoluciones. Las ordenanzas también, ¿no? Ordenanza regional, ordenanza municipal, ¿no? Los ministerios del gobierno nacional, ¿no? Los diferentes ministerios también ellos emiten resoluciones, resoluciones ministeriales, ¿no? Resoluciones ministeriales. ¿Ya? Y también ellos hacia afuera emiten pues los decretos de urgencia, los decretos legislativos siempre y cuando le den facultades el Congreso, etcétera, ¿no? Eh, en los documentos, por ejemplo, de juicio, ahí tenemos, cuando hablamos de informes especializados, ahí podemos nosotros ubicar, por ejemplo, a los peritajes, ¿no? Peritajes, hay peritajes contables, hay peritajes judiciales, donde se toman pues los servicios de un profesional, ¿no? De la rama para que pueda emitir un informe especializado, en este caso un peritaje, ¿no? Puede ser peritaje de parte, puede ser peritaje de oficio, ¿no? Eso ya son cuestiones judiciales, ¿no? Los dictámenes, ¿no? Se dictamina las sentencias, ¿no? La sentencia, dice sentencia, se dictamina, ¿no? Respecto a documentos que se van a utilizar, pues, en cuestiones de juicio que se pueda tener. Y el privado no se salva, el privado también tiene juicios, ¿no? También puede tener juicios el privado. El cliente lo puede enjuiciar a la empresa porque no me atendió con el producto que yo necesitaba, ¿no? Le hice reclamos, no me hace caso, pues le juicio, ¿no? O yo como trabajador de la empresa de repente me despidió intempestivamente, sin motivo alguno, me despidió de la empresa, teniendo un contrato establecido, entonces yo puedo hacer valer mis derechos, ¿no? Mis derechos denunciándolo a la empresa, ¿no? Y ahí donde se puede, ya se lleva a juicio, pues sí. ¿Qué documento me va a servir a mí como evidencia, como fuente? El contrato, que es un documento que se firma entre ambas partes, ¿no? O sea, hay diferentes documentos, pues, que van a servir como fuente para este tipo de acciones que se puedan dar, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes documentos administrativos que vamos a verlo, no todos, pero lo demás vamos a tomarlo como referencia. Pero vamos a verlo, pues, en la medida de acuerdo al temario, vamos a ver los documentos que indican, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, ahí está el chat, no hay ningún problema, estamos para contestar, ¿verdad? De repente alguna duda o alguna sugerencia, porque yo siempre digo, eh, en la vida no somos los sabelotodos. Tanto ustedes que necesitan aprender algo, igual yo también aprendo mucho del día a día, ¿no? Del día a día, en el día a día se aprende bastante, nosotros no somos. Y a veces cuando nos dicen somos ignorantes, de una manera, a veces lo tomamos de una manera despectiva, pero no debe ser así. Todos somos ignorantes en la vida, ¿no? Porque siempre ignoramos de algo. Somos ignorantes, en el buen término de la palabra, ¿no? Pero para eso estamos, o sea, para aprender el día a día. Ustedes, qué bueno que estemos acá, entre ustedes y yo, estemos tratando de aprender documentos administrativos. Y también yo, de repente, ustedes tienen algún aporte al respecto al tema y ahí estamos para aprender mutuamente, ¿no? Porque no todo es, pues, ¿no? El docente o ¿no? el ponente a los alumnos, a los participantes, sino también los participantes deben aportar, ¿no? Y estamos acá para aprender, ¿no? Entonces ahí tenemos los tipos de documentos administrativos. La comunicación que me dice, la comunicación externa solo se utiliza solo con cartas formales. A ver, partamos del principio. Hemos dicho, todo documento es formal. Todo documento es formal. O sea, vayamos desde el concepto, ¿no? De lo que le hemos indicado al principio. Todo documento debe ser formal, legal, ¿no? Formal y legal, porque son documentos
oficiales que se van a utilizar dentro de una organización. Ahora, yo como usuario, si necesito remitir una solicitud o una carta de repente como un cliente a la empresa, ¿no? Es un documento formal, tengo que hacerlo de manera formal. No podemos hablar de documentos informales, porque eso no se da dentro de una organización pública o privada. Siempre hablemos de documentos formales. Todo documento que se emite, que se recepciona, todo documento debe ser de manera formal. ¿Por qué? Porque es un documento legal, es una evidencia, ¿no? Es una evidencia, es un sustento que se va a quedar dentro de la organización. Entonces, todo documento es formal. No podemos hablar de documento informal. ¿No? Todos son formales, sea carta, sea oficio, sea informe, todos vienen a ser documentos formales. Listo. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Qué tipo de documento es el escrito? No entiendo, o sea, si me podría especificar, por favor, ¿qué tipo de documento es el escrito? ¿Escrito de qué? ¿Escrito de un proceso judicial? ¿Tengo entendido? A ver si me confirmo. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué tipo es el escrito? Claro, es un documento, entonces, escrito en un proceso judicial. Sí, el escrito es un documento formal y ese escrito va a servir pues como evidencia, de repente de un escrito de defensa o un escrito de repente de impugnación o un escrito de apelación, un escrito de denuncia, o sea, tenemos que ver qué tipo de escritos es lo que se presenta, ¿no? En el proceso judicial, Ministerio Público, procesos administrativos, sancionador, en Sunafil, municipalidad. Claro, o sea, cuando existe, por ejemplo, en una organización pública, de repente un despido intempestivo, por ejemplo, un despido, ¿sabe qué? Antes que termine tu contrato o en pleno trabajo, te despiden. O sin haber cumplido el contrato, te despiden, ¿no? A pesar que tienes un contrato, te despiden intempestivamente. Entonces ahí el trabajador tiene derecho, pues, a presentar un escrito, primeramente, solicitando el por qué, ¿no? El por qué lo han despedido, cuál es la razón por la que han despedido, ¿no? Y la entidad tiene todo el deber de informarle el porqué del despido. De acuerdo a ese informe que se le va a dar, el trabajador o el servidor tiene el derecho de impugnar, ¿no? Impugnar, ¿mediante qué? Mediante un escrito, mediante un abogado, ¿no? Impugno, impugnación, impugnación al despido o al memorándum o a la carta que le ha llegado por, ¿no? Motivo del despido. Entonces, sí, sí se puede dar, los escritos, se puede dar, y esos escritos te van a servir en un proceso judicial, porque cuando ocurre estos casos, por ejemplo, primero, y eso es lo que dicen siempre los jueces, primero se tiene que agotar la vía administrativa. Lo primero que tienes es agotar la vía administrativa, mediante esos escritos que se indican, ¿no? En una impugnación, una apelación, y cuando ya te digan, hasta acá se terminó todo lo administrativo, recién se va al proceso judicial. Porque el proceso judicial, cuando recibe la denuncia, te va a decir, ya, primero, agotaste la vía administrativa, es lo primero que te va a preguntar, ¿no? ¿Y cuándo se agota la vía administrativa? Cuando presentas pues tu impugnación, tu apelación a lo que te están haciendo en la organización pública o privada, ¿no? Entonces, cuando has agotado la vía administrativa, ahí recién se puede ir a la vía judicial. Y siempre la vía administrativa, pues, cuando despiden siempre van a decir, no, se agotó la vía administrativa, listo, hasta ahí ya. Estamos diciendo, como diciendo, disculpe la expresión, ¿no? Como diciendo, ya, hasta acá ya no me molestes, ándate al Poder Judicial y ahí soluciona el problema. ¿No? Eso es lo que te quieren decir en pocas palabras cuando te dicen, se agotó la vía administrativa. Entonces, para hacer ese tipo de escritos hay que agarrar pues un abogado, por ejemplo, laboralista, que esté ahí pues donde va a presentar,
que de acuerdo a esta ley, de acuerdo a este artículo, de acuerdo a esta ley, el artículo tal, la primera, ahí te lo escriben, pues, ¿no? Para que puedan impugnar. Pero sabemos que en la administración pública, pues, cuando llega ese tipo de documentos, ellos no quieren, ¿no? No es, no, escriba lo que escribas, ya está decidido. Te lo rechazan. Apelas, igual, te lo rechazan. Ya en la vía judicial ahí te hace valer. Ahí sí te lo hace valer. Hay muchos casos que he visto que sí, los trabajadores han vuelto porque, ¿no? Pues la han despedido de manera arbitraria y con abuso de autoridad. Y encima le reconocen todavía todo lo dejado de trabajar, ¿no? Siempre hay esos casos, ¿no? A ver, no sé si estará Iván Guerra, no sé si estará lo que me querías decir, me querías preguntar si está o hay alguna duda. Ya, mientras tanto vamos a avanzar. Ok, listo. Acá vemos la clasificación de los documentos de manera externa como de manera interna, ¿no? Ya hemos indicado que de manera externa puede ser los oficios, las cartas, y manera interna los informes, los memorándum, los proveídos, también hay proveídos, ¿no? Ya no, ya a veces, ¿qué será? Pues dará flojera o no querrá, ¿no? Con un proveído, ¿no? Ya, pase a tal oficina y se atienda de acuerdo a lo solicitado. Listo. Pero ¿qué le cuesta que ese documento, es decir, ya, este documento, para mayor formalidad, agarro pues sí, un memorándum, ¿no? Memorándum, dispóngase a realizar de acuerdo al documento. Pero como le digo, en otras entidades, organizaciones se piden, pues, se hacen con mediante proveído, ¿no? De repente para ahorrar tiempo, para hacerlo más ágil, porque siempre, pues, yo trabajo en la administración pública, como le decía, la administración pública está mal vista por el público, ¿no? Por el usuario. Siempre dice, pues la administración pública, mucha burocracia, mucha corrupción, ¿no? Mucho, o sea, todo lo negativo, ¿no? La población cuando hacen encuestas, realizan encuestas, siempre pues la administración pública siempre está, ¿no? Negativamente, ¿no? Por eso se debe cambiar, pues se debe cambiar de acuerdo a, ¿no? A nosotros que trabajamos dentro, pero a veces también pues nosotros hacemos, de repente nosotros tratamos de mejorar la imagen, viene otro y lo baja completamente, ¿no? Por una u otra acción. Entonces ahí tenemos los proveídos. Ahora con la tecnología ya tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, porque ahora en las entidades públicas, por ejemplo, el WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación masivo y rápido, ¿no? Ya, como decía, ya no hacen memorando, ya por WhatsApp, ¿no? Se le dispone tal cosa, tal día, a tal hora, listo. Óigame, pero ¿qué tal si no tengo WhatsApp? No, ya está comunicado, dice, ¿no? Ya está comunicado con el WhatsApp. Y hemos tenido, bueno, particularmente he tenido a veces también varios roces, porque no solamente es comunicar por el WhatsApp. El WhatsApp yo lo puedo leer o no lo puedo leer, ¿no? A ver, y yo le digo, a ver, muéstrame de donde diga una norma que el WhatsApp es un medio de comunicación formal donde usted me pueda disponer de algo, ¿no? Entonces, siempre puede tener ese sentido, ¿no? Señor, usted si quiere disponer algo, disponga con un documento, no disponga con el WhatsApp, porque en el WhatsApp puede haber muchas cosas, ¿no? Por vía electrónica, por correo electrónico sí, no hay ningún problema, es un medio oficial, ya con la ley de la digitalización en el sector público, con las nuevas normas que ha enviado el gobierno, sí, ya lo vemos al correo electrónico como un medio de comunicación, sí, eso sí es válido, pero estamos hablando del WhatsApp, ¿no? Esa comunicación interna del WhatsApp, por ejemplo, dentro de instituciones. Arman su grupo y ahí envían la disposición y no, pues, o sea, está mal, ¿no? No indica que el WhatsApp sea un medio oficial de comunicación, ¿no? No hay todavía esa disposición. Pero sí, el correo electrónico sí está dispuesto como medida oficial de comunicación en las entidades públicas. Proveído, el proveído, a ver, el proveído es una acción, es una acción que se da, por ejemplo, ¿no? Yo, digamos, soy jefe de contabilidad, ¿no? Y llega un documento
a la institución, ¿no? Indicando que, a ver, que se remita a los estados financieros de la entidad por cuanto ya se cumplió el plazo, etcétera. Entonces, ese documento llega no a contabilidad, sino digamos, llega al área de administración, ¿no? De acuerdo a la jerarquía. Entonces, en la administración, en vez de girar un memorándum, ¿no? De realizar un memorándum diciendo, ¿sabe qué? Se le dispone para que usted envíe la documentación que están requiriendo, solamente con un sellito, porque hay un sello de proveído, dice, ¿no? Pase a contabilidad para remitir la documentación solicitada, fecha, tal, firma, listo, ya está, proveído. O sea, detrás del documento, detrás de la hoja, ahí hacen su sello y ahí le ponen el proveído. Se deriva a tal oficina para que se cumpla con lo solicitado. Listo. Fecha, firma, ya está, proveído. Y ese mismo documento lo envían, por ejemplo, a contabilidad, ¿no? Me lo remitirían a mí y yo lo recibiría no como una disposición, con un memorándum, que es lo correcto, ¿no? Sino solamente con un proveído, ¿no? O a veces otro tipo de solicitud, ya pase a tal oficina para que sea atendido. O sea, esos son los proveídos, ¿no? El proveído, en pocas palabras, significa derivar. Llega mi documento, lo derivo a tal. Como si queremos ser un poco mal pensados, un poco, ¿no? Yendo a lo negativo, es como, me lavo las manos, ¿no? Pase a tal oficina que lo atienda. Proveído nada más, ¿no? Del documento que se ha presentado. Ese es el proveído, ¿no? Derivar documentos, derivar, para que sea atendido o rechazado ese documento, ¿no? Pero lo correcto, como digo, lo que debería hacer es, si yo recibo un documento y necesito enviarlo a contabilidad para que emita una información, agarro memorándum, ¿no? Se le dispone, de acuerdo al documento recibido, se le dispone que usted remita la información solicitada, ¿no? Ya tengo evidencia que tiene que enviar esa información. ¿Qué tal si se perdió el documento? No hay documento, se perdió, porque la entidad pública es así, se para perdiendo documentos. No hay documento. ¿Qué hacemos? No había cargo, no hay. A veces decimos, no, y hay que llamar al que presentó porque le su cargo y con eso nuevamente lo tramitamos. ¿Por qué? Porque se perdió. Pues, ¿dónde está? Se trapapeló, se lo llevaron, ¿qué habrá pasado con el documento? Ya, pues entonces, mejor es, lo recomendable es que envíen con otro documento para que pueda ser atendido. No con proveído no, pero existe, se da el caso. Entonces ahí tenemos las comunicaciones, tanto documentos que se pueden emitir de manera externa como de manera interna. ¿Ya? Seguimos. Propósito comunicativo de los documentos administrativos. Por ejemplo, el memorándum. El memorándum es el documento que sirve para disponer de algo. Se le dispone, ¿no? Se le dispone que usted debe realizar tal acción, etc. Memorándum también puede ser de comunicación, ¿no? De comunicación diciendo, se le comunica a usted que a partir de la fecha deberá asistir puntualmente, etc. Un memorándum también puede ser llamada atención al personal, ¿no? De repente no está cumpliendo con sus funciones y mediante el memorándum se le llama la atención, ¿no? Y el memorándum es un documento directo. Ojo, así sea directo, no podemos eh, redactar un documento sin el respeto correspondiente, ¿ya? A ese memorándum se le llama, es para llamar la atención, pero de frente no lo vas a decir, pues no, se le llama la atención, por tanto, no. Con el presente documento se le comunica a usted que se le comunica a usted una llamada de atención por tales razones. Listo, o sea, algo formal, algo, ¿no? Que, bueno, pues ya me dieron un documento, ya, pues ya. Pero no se va a dar un documento de llamada de atención tan fríamente y tan directamente, ¿no? A veces no sabemos cómo va a ser la reacción del trabajador, ¿no? A veces una llamada de atención, a veces nos deprime como servidores, como trabajadores, una empresa, sobre todo, ¿no? Porque esa llamada de atención, por ejemplo, en una empresa, puede estar sujeto a que seas despedido, ¿no? Entonces hay que siempre tener mucho tino en redactar documentos. Ya,
Cuando hablemos de memorándum, solo vamos a ver, vamos a entrar al tema de solicitud y memorándum. Los memorándum pueden ser internos, perdón, simples o memorándum múltiples. Hay esos dos tipos, ¿no? Eso vamos a verlo cuando entremos al memorándum. Estamos yendo poco a poco, estamos yendo tema por tema. Ya, entonces hay en el memorándum oficios, un oficio de comunicación, de invitación, de coordinación, que se va a remitir de una dependencia a otra dependencia. El correo electrónico, informar, responder, coordinar, ¿no? Disponer, etcétera. O sea, el correo electrónico sí está, de acuerdo a la norma, sí está permitido. Es un medio de comunicación oficial. El informe es una redacción, el informe es una comunicación, el informe es una rendición, donde la persona narra fecha a fecha, en un tiempo determinado, las acciones que se vienen realizando, las acciones que se van a realizar, sugerencias, eh, conclusiones, o sea, es una estructura, pero como les digo, vamos a verlo ya cuando entremos al informe. Pero el informe es un documento de informar, como su nombre lo dice, ¿no? Informar, narrar, rendir, comunicar. La carta también igual, presentar una carta, de repente una carta de reclamo, una carta de agradecimiento, una carta de sugerencias, por ejemplo, las cartas notariales. Carta notarial es una carta, es un documento que se presenta para que se ejecute, ¿no? Algo. Una carta notarial mediante notario público, ¿no? Cuando queremos que nos cumpla algo que no nos está cumpliendo, ya me cansé de enviar cartas y no me cumplen, entonces la agarro y le envío una carta notarial. Una carta notarial en la cual sí o sí me tiene que cumplir. Entonces, una carta notarial sí es un documento legal que puede traer muchas consecuencias, ¿no? Si no lo cumplo. Una carta notarial es, si no lo cumples, ahí ya vienen las consecuencias. Las actas de reuniones son documentos que dan constatación puede ser de una reunión, de un acuerdo que se dan entre personas, entre servidores, entre directorio, directivo, funcionario, qué sé yo, ¿no? Un acta de reunión de una asamblea, por ejemplo. Ojo, en este caso, por ejemplo, ¿no? Hagamos un paréntesis del sector público al sector privado. Vayamos a las personas comunes y corrientes, por ejemplo, en un barrio. En un barrio, por ejemplo, tienen ustedes, tienen su junta directiva, ¿no? Hay su presidente, su secretario, qué sé. Entonces, siempre para realizar algo en mejora de su barrio, ustedes, pues, se pueden reunir, ¿no? Se pueden reunir para varias acciones que pueden realizar en favor de su comunidad, ¿no? Y esa acta de reunión, ese acuerdo, esa asamblea, tiene que estar plasmado en un documento. Y ojo que ese es un documento legal, porque si ese documento se presenta a cualquier entidad, es un documento legal. Sobre todo, tiene que tener las firmas correspondientes. Todos los asistentes tienen que firmar. Eso ya vamos a verlo cuando entremos al acta, pero ya vamos adelantando. El documento es formal y legal siempre y cuando tenga las firmas correspondientes. Si el documento, el acta, ¿no? Ustedes lo quieren manejar sin la firma de la persona que han asistido a esa reunión o de los acuerdos que se han llegado y no lo firma, esa acta carece de validez. Tiene que estar debidamente firmado. Y no solamente firmado, sino también con su DNI. Su DNI y el nombre, si es posible, ¿no? A veces por la premura del tiempo solamente firman y no colocan el DNI ni colocan el nombre. A veces por la premio, ¿no? Por la premio, la reunión ha sido muy larga, estamos cansados y firmo nada más, no. Mínimo su DNI, pues, mínimo su DNI, ¿no? O mínimo su nombre, ¿no? En el acta para que tenga validez el documento. Carta poder, claro, una carta poder es un documento legal donde yo autorizo, le otorgo poder a una tercera persona para que en mi representación pueda realizar las acciones correspondientes, ¿no? En mi representación, de repente yo no puedo en ese momento, delego a una persona
Ya tú me vas a representar como si fuera yo. Por algo te hago una carta poder. Pero una carta, a veces hay cartas poderes simples y hay cartas poderes notariales. Y el que tiene más validez va a ser pues la carta poder que tenga la firma de un notario, donde legaliza lo que estás firmando, ¿no? Pero hay instituciones, puede ser empresas privadas o públicas, que solamente te piden carta simple, ¿no? Una carta poder simple. Carta poder, yo, tal persona con DNI, autorizo a tal persona con DNI, ¿no? Para que mi representación pueda realizar los trámites correspondientes, etcétera, etcétera. Firmo, ya está. Simple. Puede ser real o no puede ser real la firma, quién sabe, ¿no? Pero es una carta simple, carta poder simple, que algunos los aceptan. Pero como le digo, más validez y más legalidad tendría esa carta si fuera notarialmente, ¿no? Firma el notario certificando que lo que está firmando es de acuerdo a la firma de tu documento nacional de identidad. Pero eso vamos a verlo cuando entremos a las actas, ¿ya? Entonces acá tenemos los propósitos comunicativos de los diferentes documentos administrativos, en el cual vamos a verlo cada uno de ellos. Claro, incluso lo requieren inscritas en los registros públicos, pero eso ya es para otro tipo de trámite, ya pues, claro. Carta poder, por ejemplo, cuando se presentan, digamos, a una licitación, a un concurso público en una entidad, a veces esa carta poder tiene que estar inscrito en los registros públicos o también en las organizaciones, por ejemplo, sindicales, ¿no? Las organizaciones sindicales también su carta poderes tienen que estar, incluso sus actas, tienen que estar inscritos en los registros públicos, ¿no? Pero eso ya es para los tipos de acciones que se van a realizar con ese documento, ¿no? Sí, hay casos en que sí se pide que esté inscrito en los registros públicos, la carta poder. Listo, vamos a continuar porque el tiempo es un enemigo para nosotros. A ver, principios fundamentales que rigen la redacción de documentos administrativos. Vamos a acelerar un poco porque la hora se nos está acabando. Formalidad, tenemos ahí la formalidad, simplicidad, racionalidad, flexibilidad y eficacia. Formalidad, ya hemos dicho, respeto ante todo. Y el vocabulario hay que realizarlo, un vocabulario pues formal, correcto y respetuoso. Y sobre todo también, en los documentos, y es lo que mucho a veces fallamos, me incluyo a veces, fallamos en que utilizamos mal las comas, los puntos y comas, los puntos, utilizamos mal, porque a veces cuando leemos el documento, leemos de corrido y a veces no nos da pues la hilación que quiere dar el documento, ¿no? Por eso debemos utilizar bien las comas. ¿Para qué? Para ver las pautas, ¿no? Cuando uno lee un documento, por ejemplo, se encuentra una coma, mínimo 3 segundos debe esperar, ¿no? Para seguir con la lectura. O sea, son signos de puntuación que debemos respetar en los documentos para que la lectura sea más fluida. Simplicidad, ya hemos hablado, ¿no? Breve, simple, conciso, concreto, racionalidad, redactar, ya está concreto, está relacionado. Flexibilidad, debe prevalecer la razón y la apreciación de su contenido. Eso está plasmado, pues, en lo que se quiere decir concreto, en lo concreto que se va a decir en el documento. Y tiene que ser razonable, pues, o sea, razonable. Si uno solicita algo, tengo que solicitarlo de manera razonable. No voy a solicitar cualquier cosa, por cualquier cosa, ¿no? Tengo que solicitar algo que sé que la entidad pública o privada me lo va a tratar de solucionar, ¿no? No puedo pedir algo que en la vía me lo va a hacer, pues, ¿no? Hay que tener también razón al momento de solicitar algo, ¿no? O realizar un documento dirigido a esa institución. Eficacia, todo documento debe ser capaz de persuadir o inducir a la acción en el menor tiempo y lograr sus objetivos. Es lo que se quiere en el documento, ¿no? Yo envío un documento ¿para qué? Para que se me cumpla, pues. O sea, para que me atiendan, para que me digan, ¿no? Que sí, o sea, en el documento tienes que tratar de persuadirlo. Por ejemplo,
en una convocatoria de una reunión de trabajo. ¿Ya, no? Entonces, se debe coordinar, ¿no? Si para esa fecha está disponible la recepción diga, esta reunión sí es importante, debemos asistir. Entonces, me está induciendo a qué? A que yo acepte esa invitación. Por más enemistad que tenga, porque a veces las entidades, hay enemistades entre ellas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene tal entidad? No, no, no quiero, pero ahí, pero un momentito, acá dice, mira, es importante porque van a tratar este asunto. Allá, no importa. Por más que no lo pase a ese director, voy a tener que asistir porque es beneficio de repente para lo que estoy buscando, ¿no? O sea, tratar de siempre persuadir o inducir a que se pueda cumplir con ese documento, ¿no? Parte de documentos administrativos, ahí me dice, disculpe, ¿nos enviarán los modelos de los documentos? Sí, vamos a hacerlo en práctica, incluso acá con usted lo vamos a hacer. Con usted lo vamos a hacer, lo primero, solicitud, y después el memorándum. Vamos a hacerlo con ustedes, vamos a practicar con ustedes acá en la computadora y con ustedes mismos, ¿no? Parte de los documentos administrativos, tenemos en el encabezamiento de manera general, siempre va a haber siempre el documento es muy importante el logo que tenga, el membrete, el logo de la empresa, el membrete de la entidad, siempre es muy importante. El nombre del año. Ustedes saben que cada año el gobierno anuncia mediante un decreto, anuncia el nombre del año lectivo. Ese año es el que debemos poner siempre en los documentos. Un oficio, un informe, un memorándum, una carta, siempre debemos colocar el logo o el membrete de la entidad o de la empresa, el nombre del año es muy importante. Y también la dirección, si podemos poner como encabezado o podemos colocarlo como pie de página, ¿no? Pero lo importante en el encabezado es el membrete o logo, el nombre del año y también el nombre de la entidad o el nombre de la empresa. Hay que colocarle, ¿no? Colocar el nombre de la empresa, el nombre de la entidad y debajito, pues, el nombre del año. Y lugar y fecha es muy importante, ¿no? A veces nos olvidamos de colocar el lugar y fecha del documento, ¿no? Por ejemplo, Lima, 7 de octubre de 2024. No se pone del, sino de. Lima, 24 de octubre de 2024. Entonces, siempre colocar el lugar y la fecha. Lima, Cusco, 06 de octubre de 2024. Arequipa o qué sé yo, ¿no? Pero siempre el lugar y la fecha. A veces colocamos nomás 16 de octubre o 06 de octubre de 2024, sí, pero ¿de dónde? Pues no es que o sea, se puede dar ese caso, pero siempre lo oficial es que se coloque el lugar y la fecha correspondiente. De ahí viene el código viene a ser el nombre, informe, número tal, 2024 y las siglas. Eso lo vamos a colocar cuando entremos a ese documento. La sigla de quien lo redacta el documento, del responsable de la oficina, el nombre de la oficina, finalmente la entidad correspondiente, ¿no? O sea, el código es el nombre que se le da, pues, informe número, oficio número, memorándum número, carta, también puede ser carta número, es el título, como se le puede decir, que se le da al documento. El número correlativo, todo documento debe ser número correlativo, empieza del 1 y hasta el 31 de diciembre puede llegar a un número determinado, siempre, hasta el 31 de diciembre. Empieza de primero o 2 de enero, empieza con el número 1. Oficio número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que emita hasta el 31 de diciembre. Guión
4 del año, guión, y ahí donde se le puede colocar pues, las iniciales, las siglas de la dependencia, de la oficina, de la entidad. Destinatario, ¿a quién va dirigido? Siempre en tu documento, siempre hay un destinatario. ¿Quién? ¿A quién me estoy dirigiendo el documento? Señor, ¿no? XX, gerente de la empresa tal, señor Juan Pérez, director de salud, Apurima 2, ¿no? O sea, siempre el destinatario, ¿a quién se va a remitir el documento? Nombre y cargo. Nombre y cargo. ¿A quién está dirigido el documento? Ahí también tenemos el destinatario, perdón, el asunto. Ya hemos dicho, el asunto debe ser un asunto relacionado, ¿no? A lo que se quiere decir en el documento, al cuerpo del documento, ¿no? El asunto, solicito, convocatoria a reunión, disposición de acciones, qué sé yo, ¿no? El asunto es lo que me va a decir el tenor. Referencia. A veces en los documentos, por ejemplo, en un oficio, en un informe, en un memorándum, siempre hay un documento que antecede. O sea, para yo emitir un oficio, ha habido un documento que ha antecedido para yo emitir el oficio. Entonces, para emitir el oficio, pongo como referencia ese documento que me llegó. Referencia, memorándum número tal. Referencia, ley número tal. Referencia, igual puede ser, ¿no? Oficio número tal. Ese oficio me dio origen a que yo emita otro oficio. Por eso viene a ser la referencia, el documento que te sirvió como fuente para redactar el documento que estás realizando. Esa es la referencia. ¿Puede haber referencia o también no puede haber referencia? No es que obligatoriamente haya una referencia, no. Puede o no puede haber referencia, pero si lo hay, lo debemos indicar en el documento. Tenemos el texto, ya hemos visto el encabezamiento, ¿no? Ahí está el encabezamiento, encabezamiento, ahora vemos el texto, el cuerpo ya del documento, ¿no? Es la parte central, dice, la parte principal de todo documento, cuya cantidad y denominación depende de cada clase o tipo de documento, o sea, depende si es un oficio, si es un informe. Tenemos que, el texto, como le decía, tiene que ser de acuerdo al asunto. No podemos en el asunto poner, disculpe la expresión, papa y en el texto colocamos camote, ¿no? Tiene que ser de acuerdo al asunto de la referencia. Y en el término, ¿no? Que ya viene la parte final, el extremo inferior del documento, ahí viene, ¿no? Siempre con la despedida correspondiente. Esperando su atención al presente documento, aprovecho la oportunidad para testimoniar los sentimientos, mi especial consideración y así palabritas que vamos a aprender al momento de hacer la práctica. De ahí viene la firma, ¿no? Si tuvieran sello. Perdón, atentamente, no se olviden, también atentamente. Atentamente, ¿quién emitió el documento, no? Antes de la firma, por firma, atentamente. ¿No? Atentamente, el sello, la firma, si existiera anexos, lo adjuntamos anexo, se adjunta anexos, ¿no? Ponemos el documento, se adjunta anexos. Eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, anexo con copia. Puede ser con copia a una oficina, con copia a una dependencia. ¿No? Siempre los documentos se da con copia, ¿no? O si no, archivo. Con copia, archivo. ¿Qué significa? Que solamente quedó en tu archivo. Pero si a eso pone, ¿no? Con copia a gerencia, con copia a administración, con copia a asesoría legal, entonces se supone que esos documentos van a ir a esos lugares. Y por último, archivo. Y también colocar las iniciales del superior de la dependencia y quien redacta el documento o del asistente administrativo, en minúscula, del superior en mayúscula y del subalterno en minúscula, ¿ya? O sea, las iniciales de sus nombres y apellidos. Ya, listo. Entonces, ya hemos visto la parte teórica. La parte teórica ya creo que hemos entrado ya a lo que es los documentos administrativos. Ahora nos toca ver lo que es la solicitud del documento. Vamos a empezar con la solicitud. ¿Qué es la solicitud? Dice, es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, un beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. Por eso en la característica creo, debemos solicitar
algo que nos van a atender, no podemos solicitar algo que no va al caso, ¿no? No va al caso. ¿No? Tengo que, al momento de solicitar, tenemos que solicitar sabiendo que es posible que nos atienda. No podemos presentar documentos por presentar. A veces pues, se presentan documentos que no tienen razón de ser, ¿no? Y ocurre mucho esas cosas. Entonces, la solicitud lo puede presentar una persona o lo puede presentar una organización, ¿no? Una solicitud pueden presentar una organización acompañando un memorial, por ejemplo, ¿no? Memorial con las firmas correspondientes. Entonces, la solicitud viene a ser un documento escrito que dirige una persona cualquiera a otra que desempeña un cargo o función importante en instituciones públicas o privadas, para pedir algo que por derecho o por gracia espera recibir. Por ejemplo, ¿no? Y lo que se da muy en común, solicito certificado de estudios, ¿no? En los colegios, por ejemplo. Solicito, cuando digo, ¿no? Quiero mi certificado de estudios, ya presente su solicitud. Ya, necesito que me otorguen una licencia para poder vender, digamos, ambulatoriamente. Ya, presente su solicitud. Pero eso no significa que ya te lo dieron, ¿ah? La autorización. Ahí tú estás solicitando algo que te pueden dar o no te pueden dar. Te pueden aceptar o te pueden negar. No es que presentando una solicitud ya me van a aceptar, no. Depende del tipo de solicitud que estés presentando. ¿Ya? Entonces ahí puedes presentar una persona natural, puede presentar una solicitud, también una persona jurídica, o también puede ser una solicitud de, por ejemplo, 2 días, ¿no? De manera interna. Necesito compensación por horas trabajadas o por horas extra trabajadas, ¿no? En una empresa. Solicito, solicito, mmm, solicito que se me reconozcan, ¿no? Las horas trabajadas fuera del horario normal de trabajo. Entonces, ya, pues ahí es un derecho, ¿no? Es un derecho que uno está solicitando. Este documento sirve de inicio para un procedimiento administrativo. Toda solicitud sirve de inicio para un procedimiento administrativo. ¿Ya? Da inicio a un procedimiento administrativo. ¿Ya? A ver un ratito. Listo. Entonces, ya estamos entrando a la solicitud, ya sabemos el concepto, ya estamos viendo el concepto de lo que es una solicitud. Vamos a rápidamente a ver las partes de la solicitud, las partes que uno tiene que tener en la solicitud. Una sumía, tenemos el destinatario, iniciales de tratamiento, presentación del solicitante, texto, cuerpo, petición, despedida, lugar, fecha y firma. Creo que por acá tengo uno que había realizado anteriormente, ¿no? Que el tiempo es enemigo para nosotros. Ajá. Modelo de solicitud. Ya está. Y acá tengo un modelo de solicitud. A ver, un modelo de solicitud vamos a compartir. Lo voy a enviar a la señorita para que ustedes lo tengan. Pero por el tiempo creo que no vamos a poder hacerlo con ustedes. A ver. Mm, ya. Por ejemplo, acá tengo una solicitud. Ahí está, una solicitud. Tengo acá un modelo de solicitud que con ustedes quería realizarlo. Y acá tenemos, por ejemplo, esta es la sumilla. Esta de acá es la sumilla. La sumilla donde indica qué solicitan, o sea, qué es lo que quieren solicitar. ¿Qué es lo que quieren solicitar? ¿Ya? Después, acá tenemos al destinatario. Este es el destinatario. ¿A quién va dirigido la solicitud? ¿A quién está dirigido la solicitud? Acá tenemos la sumilla.
Y acá tengo la sumía, acá tenemos al destinatario. Destinatario. De ahí tenemos las iniciales del cargo que tiene la persona al cual está dirigido. En este caso, si hablamos de director de colegio, acá le colocamos señor director, o sea, SD, que significa señor director, ¿verdad? Señor director, SD, ¿no? Señor director. Si acá fuera jefe o gerente de la empresa X, entonces acá colocaremos SG, ese señor gerente, ¿no? Por ejemplo, una solicitud dirigida al alcalde, señor Juan Pérez, alcalde de la municipalidad distrital de Surquillo. Entonces, acá ponemos SA, señor alcalde, ¿no? SA, señor alcalde. De ahí viene lo que es la presentación del solicitante. ¿Qué me está poniendo acá? A ver. Mm, Sí, sí. Si no tuvieran el nombre, de frente le ponen señor director. Si no tuvieran el nombre. Pero si tuvieran el nombre a quien va dirigido, coloquen el nombre y el cargo que tiene. Y el cargo que tiene, ¿ya? Entonces acá viene la presentación del solicitante. O sea, ¿quién? En este caso, mi persona, ¿no? ¿Quién estoy pidiendo? Entonces acá dice, o sea, mi nombre completo, con mis apellidos, identificado con mi documento de identidad, peruano, de tantos años de edad, con domicilio, y eso tiene que estar de acuerdo a su DNI, porque a veces tenemos que adjuntar el DNI, ¿no? Eh, con domicilio en tal sitio, ¿no? Eh, siempre en el domicilio debemos colocar la dirección exacta con el número correspondiente del distrito, provincia y departamento. ¿Ya? Distrito, provincia y departamento. Porque a veces colocamos dirección, ¿no? Avenida Los Rosales número 549. Listo. Del distrito de La Libertad, hasta ahí llegué. Pero oye, ¿pero de qué provincia? ¿De qué distrito? ¿No? Aunque abajo en la fecha podemos colocar el lugar, ¿no? Pero siempre por formalidad debemos colocar, ¿no? La dirección y a qué distrito, provincia y departamento pertenece. Si tuviéramos celular, con celular colocamos porque a veces las entidades te llaman, te llaman cuando ya tu documento está atendido, señor, ¿sabe qué? Su documento ha sido atendido, está en tal oficina. Las entidades realizan ese tipo, ¿no? Llaman a la persona. Entonces, debemos colocar el celular, el correo electrónico, porque a veces te comunica, como ya es un medio oficial, el correo electrónico ya es un medio oficial entre las entidades, entonces te pueden enviar tu solicitud o la respuesta de la solicitud al correo institucional. Se coloca porque está en el DNI, aunque no sea, aunque, a ver, ¿qué dice? Se coloca porque está en el DNI, aunque no se siga viviendo en eso. No, no, no. Acá vas a colocar donde estás viviendo, o sea, donde vives, radicas actualmente. Te van a pedir si en algunos casos te solicitan el DNI ¿no? En copia, ¿no? Pero a veces da el caso en que mi DNI está con una dirección X y estoy viviendo en otra dirección Y, ¿no? No hay problema. O sea, ahí deben colocar la dirección donde actualmente están radicando, ¿ya? Donde actualmente están radicando. Correo electrónico ante usted. Siempre esta palabrita, ante usted. Es clave esta palabrita. Esta palabrita es muy importante. Ante usted, con el debido respeto, me presento y expongo, o me presento y digo, pero ya usted está indicando, ante usted con el debido respeto. O sea, ya se ve, o sea, ustedes, al momento que quien va a recibir el documento, se va a dar cuenta, ¿no? Oye,
Ah, no, está bien, con el debido respeto. Hay algunas entidades o empresas que tienen su formato ya establecido. Tienen un formato y eso es normal, es legal, ¿no? Donde no te piden todos estos datos, alguno de esos datos, ¿no? O de repente piden todo o algunos datos más. Hay que llenarlo, ¿ya? Y acá ya viene, esa es la presentación, ya viene la presentación. Acá ya viene el texto cuerpo. Acá viene el texto cuerpo. Este es el texto cuerpo. Este es el cuerpo, ¿no? Entonces acá ya está establecido qué es lo que voy a pedir, ¿no? Si dice certificado de estudios, se supone que en el texto voy a colocar el tenor para que me entregue un certificado de estudios, ¿no? Que teniendo la necesidad de manifestarle en relación a mi menor hijo, José Pérez, a fin de que continúe estudios, entonces le explico en breve, así breve, simple, ¿no? Le explico el por qué quiero o el por qué solicito el certificado de estudios. A veces coloca, ¿no? Que teniendo la necesidad de solicitar el certificado de estudios, ¿no? O teniendo la necesidad de urgente, solicito el certificado de estudio correspondiente. Listo, nada más, ¿no? Le ponen, pero no puede ser que reciba decir, oye, pero ¿para qué estás pidiendo el certificado? De repente no lo necesita, hay que demorarle. Sucede. Pero si le colocamos que teniendo la necesidad urgente, incluso urgente, ¿no? La necesidad de manifestarle en relación a mi menor hijo, a fin de que continúe sus estudios superiores en la universidad, solicito a usted en prioridad o de manera urgente, ¿no? El certificado de estudios secundarios del quinto año, y acá correspondiente al periodo, ¿no? Hay que indicarlo, o sea, hay que darle las pautas también, porque a veces pedimos certificado de estudios, pero no sabemos de qué año. Y cuando recibimos el documento, no sabemos de qué año quiere, ¿no? O de en qué sección estaba, en qué turno estaba, de qué periodo necesita, entonces debemos nosotros indicarle en la solicitud, ¿no? Para lo cual adjunto el recibo de pago correspondiente, depende de pagado, ¿no? Porque siempre se adjunta ahí el pago correspondiente, ¿no? Y los requisitos que correspondan, ¿no? De repente la fotografía, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a lo que le soliciten, pues, en la entidad. Entonces ahí tenemos el tenor. El tenor, de ahí viene la despedida. Despedida, acá está por lo expuesto. Ruego usted, siempre esta palabrita, ruego usted acceder a mi petición, es justicia que espero alcanzar. Ruego usted acceder a mi solicitud por ser de justicia. Palabritas siempre hay que llevarlas. Y acá le colocamos pues el sitio, ¿no? Lugar y la fecha. Lugar y fecha. Y acá abajo ya tenemos la firma y por firma pues del solicitante, ¿no? Entonces acá son las partes, son las 10 partes. A ver, vamos a dejar de compartir. Mm, dejar de presentar y presentamos el otro. A ver. Ya. Entonces ahí compartimos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya hemos visto las partes, ¿no? Ahí está la sumía, destinatario, inicial, ¿no? El SA, SG que le decía, la presentación del solicitante, datos, todos los datos del solicitante, el texto, ¿no? Empezaba de qué, teniendo la necesidad, ¿no? La despedida, por lo expuesto, solicito a usted acceder a mi petición, lugar, Surquillo, fecha tal, y la firma correspondiente, ¿no? Las partes de la solicitud. No sé cómo estaremos de tiempo, la señorita del ITEC, no sé cómo estaremos de tiempo. Eh, Todavía estamos en la mitad, miren, de la diapositiva, todavía con los ejercicios. A ver, señorita, no sé si estará ahí. Unos 5 minutos más. Sí, doctor, no se preocupe. Ya, 5 minutitos más para avanzar todo lo que se pueda, ¿ya? Y entonces ahí tenemos la despedida. Ya la sumía, ya lo vamos a omitir, eso estará la sumía destinatario, ¿no? La sumía, se resume del pedido, ya es indicado en el ejemplo, ahí están los ejemplos. Destinatario es la persona a quien se dirige, ahí están los ejemplos, señor director, señor alcalde, etcétera, ¿no? Si no tienen el nombre, lo colocan de frente del cargo, pero si tuvieran el nombre, es preferible que lo coloquen el nombre, ¿no? Señor tal y el cargo debajo. Las iniciales, como le decía, SD, SA, etcétera.
La presentación del solicitante, ya ahí como hemos visto el ejemplo, ahí está nombres, apellidos, ciudadanía, edad, DNI, domicilio, ¿no? Y en esta parte termina con una expresión de cortesía, o sea, como le decía, ¿no? Con el debido respeto me presento a usted, o dirigiéndome a usted con toda consideración, expongo lo siguiente, o sea, son palabritas que se van a colocar de acuerdo, pues, ¿no? A lo que uno quiera expresar. Pero siempre la cortesía y el respeto. Eso es lo que debe primar siempre en el documento. La cortesía y el respeto del documento, ¿no? Vemos el texto, la parte considerativa en la que se hace referencia al motivo, los motivos legales vigentes por lo que se solicita, ¿no? La petición correspondiente. Y ahí, ¿no? Que deseando continuar mis estudios solicito. Y ahí siempre colocarle, como se dice, la cereza al pastel, ¿no? La cereza al pastel, colocándole ahí, ¿no? Siempre su dulcecito ahí, ¿no? Para que sea, pues, de agrado al momento de leerlo. La despedida, llamado también pie, consta de dos partes, donde dice por lo expuesto, por tanto, y en los abogados, por ejemplo, otro sí digo, otro más sí digo, otro no digo, otro puedo decir, no sé qué cosa ponen los abogados, es de acuerdo, pues, a lo que ellos van a presentar en un judicial, ¿no? Pero la estructura es similar. ¿Ya? Son expresiones de agradecimiento por la atención que se dé al documento y se termina haciendo mención a la justicia. Es justicia que espero alcanzar, ¿no? Por ser de justicia, es justicia que debo percibir. Tratarle, ¿no? De buscar las palabritas, pero lo más lógico, por ser de justicia o es justicia que espero alcanzar. Sí, ¿no? Lugar y fecha, ahí tenemos, ya hemos visto, ¿no? El lugar, la fecha, el mes, el año correspondiente y la firma correspondiente. Ya. Ese viene a ser las partes de la solicitud, que es fácil, una solicitud es fácil. Si no, siempre, como digo, hay que tener el tino y lo que se quiere pedir. Una solicitud no vas a hacer, pues, 2 hojas, 3 hojas, ¿no? Eso déjalo para los abogados cuando necesitan un proceso judicial. Pero si algo necesitamos solicitar, un derecho, una obligación, o algo que nos pueda acceder, simple y concreto. La solicitud, a veces la solicitud se acompaña de los requisitos que exige, como decía, ¿no? El recibo de pago, puede ser anexos, o puede ser de repente solicito algo y le adjunto la ley, ¿no? Para que tenga más visión o más amplitud para que me pueda resolver el problema. Le puedo anexar, le puedo anexar. Se anexa, se anexa o adjunto al presente y ahí colocan, eso sí, ya deben colocar qué es lo que están adjuntando, qué documento están adjuntando. Pueden decir, ¿no? Se adjunta al presente 2 puntos, DNI, 2 fotografías, partida de nacimiento, en original. Entonces, eso es lo que ustedes deben adjuntar y deben indicar en la solicitud, lo deben indicar ahí. ¿Listo? La solicitud establece relación entre el solicitante o los solicitantes y la autoridad a quien está dirigida, el destinatario. El que presenta una solicitud lo hace como una persona natural con derechos y responsabilidades individuales. El documento que presentas tiene responsabilidad, por eso le digo, tiene que presentar un documento formal y un documento correcto, porque a veces las palabras pueden ser utilizadas en tu contra. O sea, hay que tener mucho tino, mucho cuidado en realizar no solamente la solicitud, sino cualquier tipo de documento. Ahí tenemos el modelo de una solicitud simple, tenemos el modelo, ¿no? Y con esto tendríamos terminando la solicitud. El memorándum, señores participantes, pido las mil disculpas del caso, pero el tiempo es el peor enemigo de nosotros y por lo tanto esto lo dejaríamos para la siguiente sesión del día miércoles. Ahí avanzamos el memorándum y la siguiente sesión que tendríamos pendiente hacerlo ese día. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado lo mucho, lo poco que podamos aprender en estas sesiones, en estos temas, ¿no? Y lo más importante es, como le decía, que cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Nunca vamos a dejar de aprender algo siempre. Muchas gracias, señores participantes, por su atención, por su tiempo que han tenido en este curso y ya nos estaríamos viendo
el día miércoles. Muchas bendiciones para todos ustedes, que pasen un lindo día y un lindo feriado el día de mañana. Muchas gracias, señores participantes. Muchísimas gracias, doctor Walter, por la clase impartida. Fue una excelente clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Comentarles que mañana, 8 de octubre, estamos iniciando con el curso de Excel básico, PowerPoint, Soma, estimulación temprana. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. De igual manera, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el doctor Walter Torres Pachas. Nos vemos el día miércoles en nuestra sesión 2, frecuencia lunes y miércoles, hora de 4 a 5:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día miércoles en nuestra sesión 2 estaremos aprendiendo elaboración de documentos administrativos, el informe. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en redacción de documentos administrativos a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por 1 año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted podrá encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por 1 año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Nos vemos el día miércoles en nuestra sesión 2. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos participantes.